Crónicas de la supervivencia después del día de la emergencia. Bienvenidos. Estás por escuchar el capítulo 5. Estrategias de contención. Comandante Vance, la primera oleada de ataque ya había comenzado. Las criaturas del abismo estaban por todas partes rompiendo nuestras defensas. ¿Qué pasó en esos primeros momentos de caos? ¿Cómo se tomaron las decisiones tácticas en el fragor de la batalla? El caos es una palabra amable para describir lo que vivimos. Era una vorágine de gritos, disparos y el sonido gutural de esas cosas acercándose. Recuerdo el instante en que la primera línea se dio en el sector Charlie. La fosa se abrió como una herida en la tierra, y de ella surgieron docenas de esas abominaciones con sus corazas oscuras y sus garras listas para desgarrar. Nuestras torretas automáticas las derribaban por montones, pero parecían interminables. La munición estándar apenas las ralentizaba. Nuestros soldados disparaban sin cesar, viendo cómo sus balas rebotaban o solo dejaban rasguños superficiales en la quitina oscura. La desesperación se cernía sobre todos. Pero no podíamos rendirnos. No había opción. La oscuridad era absoluta, solo rota por los fogonazos de los disparos y las explosiones. La neblina densa que había descendido con la noche se mezclaba con el polvo y el humo, creando una atmósfera irrespirable. Los gritos de los heridos se perdían en el estruendo, y el olor metálico y putrefacto de las criaturas lo impregnaba todo. Era un asalto total. Las criaturas no solo venían de la fosa principal, sino que surgían de pequeñas grietas y fisuras en el suelo, como si la tierra misma se estuviera rasgando para vomitarlas. ¿Qué ordenó entonces, comandante? ¿Cuál fue su primera directriz para contener la embestida? Cuando vieron que las balas normales no eran efectivas, ¿cómo se adaptaron? Mi primera orden fue clara: mantener la línea a toda costa. Sabíamos que si se rompía el perímetro principal, no habría vuelta atrás. El capitán Kaelen estaba conmigo en el centro de mando improvisado. Observábamos los monitores parpadeantes que mostraban las cámaras perimetrales y los pocos sensores que aún funcionaban. El informe de Reyes desde el sector Alfa era alarmante. Las criaturas estaban flanqueando nuestras barricadas de vehículos. Usaban los restos de los autobuses y camiones volcados como cobertura para avanzar. Eran rápidas y astutas. No eran bestias sin mente. Parecían coordinarse, empujando en un punto para luego golpear en otro. Nuestros soldados se movían entre los escombros, buscando cualquier ventaja, cualquier trozo de muro de ruido para cubrirse. La frustración era palpable en las voces de los sargentos por radio. Sus balas no eran suficientes. Necesitábamos algo más. ¿Cómo respondieron a esa táctica de flanqueo inicial y a la ineficacia de la munición estándar? Enviamos al sargento Vargas y su escuadrón de asalto para reforzar Alfa. Su misión era clara: usar los restos de los edificios demolidos y los cráteres como puntos de francotirador. Tenían que concentrar el fuego en los puntos más blandos que pudieran encontrar. Kaelen sugirió que nos enfocáramos en las articulaciones y los ojos. Era una suposición, una corazonada basada en la observación rápida de cómo se movían y reaccionaban al impacto. No teníamos tiempo para análisis científicos, solo para experimentar en el campo de batalla. Los soldados estaban intercambiando sus fusiles por escopetas de combate, esperando que la dispersión de los perdigones aumentara la probabilidad de impactar una zona vulnerable. Era una apuesta desesperada, pero cada segundo era vital. También ordenamos el uso de lanzagranadas de mano para crear explosiones de área, esperando que la fuerza bruta compensara la falta de penetración. ¿Y funcionó esa estrategia inicial de apuntar a las articulaciones y los ojos? ¿Cómo se confirmó esa debilidad?
Al principio fue un ensayo y error brutal. Muchos soldados cayeron tratando de encontrar esos puntos débiles. Recuerdo al cabo Rojas, un joven valiente. Vio cómo una criatura se abalanzaba sobre un compañero herido. En un acto de pura desesperación y coraje, Rojas se lanzó contra ella con su cuchillo de combate. Se aferró a su espalda y apuñaló con todas sus fuerzas, buscando una fisura en la coraza. La criatura lo arrojó contra una pared, pero no antes de que Rojas lograra dañar una de sus patas traseras. La criatura cojeó por un momento. Ese pequeño detalle, esa cojera momentánea, nos dio una pista valiosa. Las articulaciones eran vulnerables. Era un grito ahogado de esperanza en medio de la carnicería. Los soldados empezaron a imitarlo, con valentía desesperada, intentando alcanzar esas zonas expuestas. En el sector Beta, el sargento Morales, no el cabo Morales de antes, otro Morales, utilizó una sierra de corte industrial que encontró en los restos de un taller. Se lanzó contra una criatura que intentaba escalar una barricada y logró cortar una de sus garras. La criatura aulló. Un sonido estridente que nos heló la sangre. Pero el hecho de que reaccionara así, con dolor, fue otra confirmación. Crucial y sangriento, como usted dice. ¿Cómo se transmitió esta información a todas las unidades en medio del caos? Crucial y sangriento. Inmediatamente transmití la nueva directriz a todas las unidades a través de las radios de corto alcance. Olvídense de los disparos al cuerpo. Concéntrense en las articulaciones, en los puntos de flexión de sus patas y brazos. Apunten a los ojos. Si tienen la oportunidad. El cambio no fue inmediato. La visibilidad era casi nula debido a la neblina y la oscuridad. Pero poco a poco empezamos a ver resultados. Las criaturas que antes parecían imparables, ahora podían ser inmovilizadas o cegadas, aunque fuera por un corto tiempo. Cada impacto directo en una articulación provocaba un chirrido metálico en ellas, una reacción de dolor que confirmaba que estábamos en el camino correcto. Los gritos de ánimo se escuchaban por las radios, pequeños destellos de moral en la oscuridad. Fue un punto de inflexión, aunque la batalla estaba lejos de terminar. ¿Qué otras tácticas improvisaron para contener las brechas en el perímetro exterior y maximizar la efectividad con recursos limitados? La escasez de munición era una preocupación constante desde el primer minuto. No sabíamos cuánto tiempo duraría el asalto, ni cuándo podríamos reabastecernos. Así que tuvimos que ser creativos. El sargento Herrera en el sector Bravo tuvo una idea brillante. Usó cables de acero de los escombros y los extendió a baja altura entre los vehículos destrozados. Las criaturas más grandes tropezaban con ellos, cayendo y exponiendo sus vientres más blandos a nuestros fusileros. No era una solución perfecta, pero nos daba unos segundos vitales para disparar con precisión. También usaron los restos de las estructuras colapsadas, puertas de metal retorcidas, vigas caídas, para crear barreras de fortuna. Los soldados se movían con una agilidad increíble, construyendo y derribando defensas en cuestión de minutos. Los equipos de artillería ligera que teníamos, unos pocos morteros improvisados, comenzaron a disparar bengalas sobre las zonas de mayor concentración de criaturas. La luz repentina las desorientaba por un instante, dándonos una oportunidad para un fuego más concentrado. ¿Y los civiles, comandante? ¿Cómo se involucraron en la defensa en ese momento tan crítico y peligroso? Los civiles fueron asombrosos. No estaban armados con rifles,
pero su ingenio y su voluntad de sobrevivir eran tan poderosos como cualquier arma. La doctora Aris, junto con un equipo de voluntarios, organizó una línea de apoyo increíble. No solo trataban a los heridos en el hospital de campaña, sino que también gestionaban la distribución de raciones de emergencia y agua. Recuerdo a una mujer, la señora Elena, una maestra de escuela. Ella organizó a los niños más grandes para que ayudaran a cargar cargadores vacíos y los llevaran a los armeros para recargarlos manualmente. Era un trabajo lento y peligroso, pero significaba que nuestros soldados podían seguir disparando. Otros civiles ayudaban a mover escombros para reforzar barricadas o a transportar munición de los depósitos centrales a las líneas del frente. Su presencia, su apoyo incondicional, era un bálsamo para el espíritu de los combatientes, incluso aquellos que no podían luchar directamente, como los ancianos o los más jóvenes. Ofrecían palabras de aliento o ayudaban a mantener la calma entre los evacuados. Una cadena de ayuda inesperada que demuestra la resiliencia humana. Absolutamente. Cada persona en Éxodo 1 se convirtió en un eslabón vital de la cadena de supervivencia. En el sector Delta teníamos una brecha particularmente difícil de cerrar. Las criaturas estaban usando un túnel de ventilación colapsado para entrar por debajo de nuestras barricadas. El capitán Kaelen y yo estábamos coordinando por radio. Podíamos escuchar los gritos de los soldados, la desesperación en sus voces. Fue entonces cuando el cabo Morales tomó una decisión instantánea. Estaba claro que si no se cerraba esa brecha, todo el sector colapsaría, exponiendo el hospital de campaña y las galerías civiles. La presión era insoportable. El cabo Morales. Su nombre ya ha surgido en otros relatos de esa noche. ¿Qué hizo para sellar esa brecha crítica? Morales era un hombre callado, pero con una voluntad de hierro. Vio que la brecha se estaba ensanchando, que las criaturas estaban a punto de inundar la sección. Tenía una sola granada de fragmentación. En lugar de lanzarla indiscriminadamente, Morales esperó. Se posicionó en la boca del túnel. Esperó a que un grupo denso de criaturas emergiera y luego la detonó. El túnel se derrumbó sobre ellas, sepultando a decenas y bloqueando temporalmente el paso. Morales salió de allí herido pero vivo. Fue un acto de sacrificio calculado, un momento de pura brillantez táctica en medio del caos. Su acción nos dio un respiro crucial en ese sector. Nos permitió redirigir recursos a otros puntos más críticos. Su rostro estaba cubierto de polvo y sangre, pero sus ojos mostraban una determinación inquebrantable. Esos actos de heroísmo individual debieron ser un pilar para la moral de las tropas. Lo fueron. Cada pequeña victoria, cada acto de valentía alimentaba la llama de la esperanza. Pero la presión era inmensa. Las criaturas no dejaban de llegar. Después de la brecha sellada por Morales, tuvimos que reforzar ese sector con todo lo que pudimos. Movilizamos a civiles para que ayudaran a arrastrar escombros y crear barricadas improvisadas dentro del túnel. Usamos lo que teníamos: vigas de acero retorcidas, los restos de vehículos, volquetes de la mina. Cualquier cosa que pudiera ralentizarlos. La lucha en el perímetro exterior era brutal. Los soldados estaban en desventaja numérica y la oscuridad era su peor enemigo. El sonido de las garras raspando contra el metal y la roca era constante. Un recordatorio incesante de la amenaza. ¿Y las comunicaciones internas se mantuvieron a pesar de la intensidad del combate y la posible interferencia? Las radios de corto alcance eran nuestra única conexión. La interferencia era constante. Había momentos de silencio absoluto
donde solo escuchabas el estruendo de los disparos y los alaridos. Y luego la voz de un sargento rompiendo el caos para pedir más munición o reportar una nueva brecha. Kaelen y yo nos turnábamos para mantener el contacto con cada sector. Su voz era un ancla para muchos. Su calma bajo presión era contagiosa. Recuerdo el momento en que el sargento Silva contactó. Estaba en el túnel Gamma, el más profundo de la mina. Las criaturas estaban entrando por allí también. Estaban usando las galerías de la mina para flanquearnos por el subsuelo. No era el ataque coordinado que vendría después, pero ya era una señal de su adaptabilidad. ¿Un ataque subterráneo ya en la primera oleada? Eso añade otra capa de complejidad y terror. Sí, aunque no con la misma magnitud y coordinación que veríamos más tarde. Pero ya mostraban esa capacidad. Silva y su equipo estaban usando explosivos de demolición de la mina, los pocos que teníamos disponibles, para colapsar secciones de los túneles. Era una medida desesperada, peligrosa. Podían quedar atrapados ellos mismos, pero no tenían otra opción. Me informó que habían logrado cerrar 2 túneles con detonaciones controladas. Comentó que las criaturas en el subsuelo parecían más grandes, más feroces, como si la profundidad las hubiera alimentado. La tierra temblaba con cada detonación, aumentando el terror entre los civiles y los soldados. El aire se llenaba de polvo y el olor a roca quemada. Era un infierno bajo tierra. Esa es una descripción inquietante de la amenaza. Lo era. Y una que se confirmaría con el tiempo. Pero en ese momento cada segundo era una lucha por la supervivencia. La primera oleada duró lo que parecieron siglos. 2 horas de combate ininterrumpido. Los soldados estaban exhaustos. Sus armas al rojo vivo. Sus rostros cubiertos de hollín y sangre. La presión era implacable. Las criaturas seguían empujando. No se rendían. No mostraban miedo. Solo una sed insaciable de destrucción. Su persistencia era aterradora. Incluso cuando un grupo era aniquilado, otro aparecía para ocupar su lugar. Era una marea oscura e imparable. La vista desde el centro de mando era un mosaico de horror. Luces parpadeantes y sombras en movimiento. ¿Hubo un momento de quiebre en esa primera oleada? ¿Un punto en el que pensó que no lo lograrían y que todo estaba perdido? Hubo muchos. Cada vez que un grito de auxilio se apagaba en la radio. Cada vez que veíamos en los monitores cómo una posición era superada. La mural se tambaleaba. Pero siempre había alguien. Un sargento, un cabo, un simple soldado de infantería, que hacía algo extraordinario. Algo que encendía de nuevo la chispa. Recuerdo al sargento Peña. Su equipo estaba en el sector este, el más expuesto. Se estaban quedando sin munición y las criaturas ya estaban sobre ellos. El fuego era tan intenso que las cámaras se saturaban. Solo veíamos destellos y sombras. Escuchábamos el sonido de sus armas agotándose. Un silencio mortal que precedía al ataque cuerpo a cuerpo. ¿Qué hizo el sargento Peña en esa situación desesperada para salvar a sus hombres? Peña no dudó. Ordenó a sus hombres retirarse a una posición secundaria y luego, con un lanzagranadas que había encontrado en un vehículo abandonado, disparó una ráfaga de granadas incendiarias contra el grupo de criaturas que avanzaba. El fuego las envolvió. No las mató a todas, pero las ralentizó.
Les dio tiempo a sus hombres para reagruparse y a nosotros para enviar un pequeño equipo de refuerzo con munición extra. Fue una decisión arriesgada, pero salvó a muchos. El calor era sofocante. Incluso desde nuestra posición, podíamos sentir la ola de calor y el olor a carne quemada. Fue un acto de pura audacia que inspiró a todos los que lo escucharon por la radio. Habla de escasez de recursos, comandante. ¿Qué tan crítica era la situación de la munición durante esas 2 horas de combate incesante contra un enemigo tan resistente? Era desesperada. Los cargadores se vaciaban en minutos. Los armeros trabajaban sin descanso recargando cartuchos, pero no era suficiente. Tuvimos que racionar la munición pesada, las granadas, los explosivos, para los momentos más críticos. Cada bala contaba. Cada disparo debía ser preciso. Los soldados comenzaron a usar sus cuchillos de combate, sus bayonetas, incluso herramientas improvisadas, para defenderse en el combate cuerpo a cuerpo. La lucha se volvió primal. Escuchabas el clangor del metal contra la quitina, los gritos de los hombres, la respiración agitada en las radios. Era una batalla por cada centímetro de terreno, una lucha por la existencia misma. ¿Cómo se mantuvo la coordinación entre las unidades dispersas en medio de esa presión tan intensa, la oscuridad y la interferencia en las comunicaciones? La coordinación era un acto de fe y disciplina. Con las radios fallando y la visibilidad nula, dependíamos de los informes fragmentados y de la confianza en nuestros líderes de escuadrón. Kaelen y yo estábamos constantemente recalculando, moviendo equipos de un sector a otro, tratando de anticipar el próximo movimiento de las criaturas. Era como jugar al ajedrez con piezas que se movían demasiado rápido y un tablero que se desmoronaba bajo tus pies. Usábamos señales luminosas cuando las radios fallaban, destellos rápidos de linternas para indicar posiciones o la necesidad de apoyo. Era primitivo, pero efectivo en la desesperación. La comunicación era una lucha constante. Cada palabra un esfuerzo en medio del estruendo. ¿Y el uso de las ruinas como cobertura y defensa fue efectivo o más bien un obstáculo adicional en ese entorno hostil? Las ruinas eran un arma de doble filo. Nos ofrecían cobertura, sí, pero también creaban puntos ciegos y túneles para las criaturas. Tuvimos que aprender a usarlas a nuestro favor. El sargento Ramos, nuestro experto en demoliciones, comenzó a colocar cargas explosivas en puntos estratégicos, no para matar a las criaturas directamente, sino para derrumbar secciones de edificios, creando barreras temporales o canalizando a las criaturas hacia zonas donde podíamos emboscarlas. Era una táctica arriesgada porque la estructura de la mina era inestable. Pero no teníamos otra opción. Cada derrumbe era un riesgo calculado. Y el sonido era ensordecedor, añadiendo otra capa al infierno auditivo. Eso suena increíblemente peligroso y requirió una gran valentía. Lo era. Cada detonación hacía temblar el puesto avanzado. Muchos pensaron que el techo se vendría abajo con nosotros dentro. Pero Ramos era un maestro en su oficio. Calculaba cada carga con una precisión asombrosa. Sus demoliciones nos dieron respiros vitales. Nos permitieron reorganizar nuestras líneas y reforzar las defensas. Los ingenieros civiles que trabajaban con él eran igual de valientes, arriesgando sus vidas para asegurar los detonadores y verificar la estabilidad de las estructuras restantes. Era una sinfonía de destrucción y construcción desesperada.
un testimonio de la voluntad humana de no ceder. ¿Cómo se las arreglaron para mantener la moral de las tropas bajo esa presión constante y el horror de un enemigo tan desconocido y brutal? La moral era una bestia frágil. Se alimentaba de las pequeñas victorias, de los actos de heroísmo y sobre todo del liderazgo. Kaylin y yo nos esforzábamos por estar presentes, por hablar con los soldados, por asegurarles que no estaban solos. A veces bastaba con una mirada o un asentimiento para recordarles que seguíamos luchando, que no nos rendiríamos. El Dr. Aris también fue fundamental. Su hospital de campaña era un infierno, pero su presencia calmada y su incansable trabajo daban a los heridos y a los que esperaban su turno una sensación de que aún había esperanza de recuperación. Los cánticos militares antiguos resurgieron espontáneamente entre algunas unidades, pequeños gestos de camaradería y desafío que nos recordaban nuestra humanidad. La resiliencia humana es una fuerza poderosa, incluso en la faz de la aniquilación. Una luz en la oscuridad del combate que mantuvo la esperanza viva. Exacto. Una pequeña luz. Y a medida que avanzaba la primera oleada, empezamos a entender mejor a nuestros enemigos. Observamos cómo se movían, cómo reaccionaban al fuego. Fue un proceso de aprendizaje brutal, pagado con la vida de muchos. Pero cada sacrificio nos acercaba un poco más a la supervivencia. Los soldados se volvieron expertos en leer los patrones de ataque de las criaturas, en predecir por dónde intentaría la próxima brecha. Era una danza macabra de depredador y presa, pero la presa estaba aprendiendo a defenderse. Estábamos adaptándonos, transformándonos en algo más duro, más implacable. Cuando se dieron cuenta de que las articulaciones y los ojos eran sus puntos débiles definitivos y cómo se comunicó esa información crucial a todas las unidades en el campo, fue un descubrimiento gradual. Una acumulación de observaciones, de gritos de frustración de los soldados que veían cómo sus balas no hacían nada, y luego de pequeños triunfos. Alguien gritó que había cegado a una, otro que había inmovilizado a una al disparar a una de sus patas. Esos informes fragmentados comenzaron a formar un patrón. Kaelin fue el primero en consolidar la información. Su mente táctica funcionaba incluso en el caos más absoluto. Me dijo por la radio con una voz ronca pero firme: «Comandante, hay que apuntar a lo blando. No a la coraza, a las articulaciones y a esos ojos compuestos. Son su debilidad». Y con esa información vital pudieron cambiar el rumbo de la primera oleada y resistir. Sí, con esa información, que ya había sido confirmada por los sacrificios del Cabo Rojas y otros, pudimos refinar nuestra estrategia. Empezamos a gritar las órdenes por radio. Articulaciones, ojos. A la cabeza no sirve de nada. La palabra se extendió como un reguero de pólvora entre las líneas. Los soldados cambiaron su puntería. Sus disparos se volvieron más deliberados, más letales. No de inmediato, pero nos dio una ventaja. Nos dio un propósito. Los soldados que antes disparaban a ciegas ahora tenían un objetivo claro. La munición se conservaba mejor. Los disparos eran más efectivos. Las criaturas seguían siendo una amenaza abrumadora, pero ya no eran invencibles. Pudimos contener las brechas con mayor eficacia. Pudimos mantener la línea. La esperanza creció. Una esperanza forjada en el acero y la sangre.
Habló de la escasez de recursos y la presión constante del asedio. ¿Cómo gestionaron eso durante esas 2 horas de combate incesante contra un enemigo incansable? Fue una gestión minuto a minuto. Teníamos equipos rotando en las posiciones más expuestas, dando breves descansos a los soldados para que pudieran rearmarse y recuperar el aliento. Los equipos de civiles seguían moviendo agua y raciones de emergencia. Algunos incluso ayudaban a cargar los cuerpos de los caídos para que el Dr. Aris pudiera atenderlos. No había tiempo para el duelo, solo para la supervivencia. El Dr. Aris trabajó sin descanso. Su tienda de campaña improvisada estaba abarrotada de heridos, pero él mantenía la calma, dando instrucciones precisas a los voluntarios. Cada vida salvada era una pequeña victoria contra la oscuridad. La escasez de suministros era una sombra constante, pero la creatividad humana no tenía límites. ¿Qué pasó con las estructuras defensivas originales? Las barricadas de vehículos. Muchas de ellas fueron destruidas. Las torretas automáticas fueron desmanteladas o volcadas por las criaturas. Las barricadas de vehículos se convirtieron en montones de metal retorcido. Usamos lo que quedaba de ellas. Los restos de los vehículos volcados como puntos de fuego. Las piezas de metal como escudos improvisados. El ingenio humano bajo presión extrema es asombroso. Los ingenieros de la mina, aquellos que habían trabajado en el complejo antes de la emergencia, se unieron a los soldados para crear trampas improvisadas, derrumbes controlados, todo para canalizar o frenar a las criaturas. Las paredes de la mina resonaban con los impactos, creando una cacofonía infernal. Cada trozo de escombro se convirtió en un recurso. Cada vehículo destrozado en una oportunidad para fortificar. Y la duración de esa primera oleada fue de 2 horas. Es un tiempo increíblemente largo para un combate tan intenso y desesperado. ¿Cómo se sintió el final de esa oleada? Pareció una eternidad. Cada minuto era una lucha, un grito de guerra, una explosión. No fue un cese completo, sino una disminución gradual de la intensidad. Las criaturas se retiraron a la oscuridad, dejando tras de sí un rastro de destrucción y silencio. Un silencio que era casi más aterrador que el rugido de la batalla. Sabíamos que volverían, pero por un momento pudimos respirar. Pudimos mirar a nuestro alrededor y ver la devastación. Los pocos que quedaban en pie se apoyaban en sus armas, con los ojos fijos en la negrura de donde habían venido las criaturas. ¿Cómo se sintieron usted y el capitán Kaelen en ese momento de respiro después de la primera oleada? Exhaustos, devastados, pero también con una extraña sensación de triunfo. Habíamos sobrevivido a lo impensable. Habíamos resistido la primera embestida de un enemigo desconocido y brutal. Kaelen me miró con los ojos enrojecidos por el cansancio y el hollín, pero había una chispa de determinación en ellos. Me dijo: hemos aguantado, comandante. Hemos aguantado. Y yo sabía que era verdad. Pero también sabía que esto era solo el principio. La luz de la luna apenas penetraba la neblina, revelando los contornos de los caídos. Era un paisaje de desolación, pero también de una resistencia inquebrantable. Y después de esa primera oleada, supongo que fue cuando se reconfiguraron las defensas para la siguiente fase del ataque. Exactamente. La breve nos dio un respiro para evaluar los daños, reponer lo que podíamos y prepararnos para lo que sabíamos que vendría después. El perímetro exterior estaba en ruinas.
La amenaza ahora era más clara. Provenía tanto de la superficie como de las profundidades. Los túneles de la mina eran una vulnerabilidad crítica. Kaelen y yo nos centramos en eso, en fortificar el subsuelo, en anticipar su siguiente movimiento. La primera oleada nos enseñó mucho, pero el costo fue incalculable. El hospital de campaña estaba desbordado y la munición crítica. La verdadera lucha apenas comenzaba. El silencio que siguió a la retirada fue casi más opresivo que el combate. Un silencio cargado de la promesa de más terror, pero también de la inquebrantable voluntad de resistir. Estábamos heridos, pero no rotos. Estábamos listos para lo que sea que el abismo nos arrojara. Gracias por acompañarnos. No te pierdas el próximo capítulo.